Bueno, este acto se origina de una conversación que tuve con mi querido compañero Joan. Él últimamente, entre otras cosas, está escribiendo mucho sobre el suicidio. A mí me parece un tema que siempre me ha interesado por lo trágico que es por una parte y por el halo siempre de misterio que ha habido sobre el tema. Y bueno, pues yo como responsable de la sección de salud y sociedad, pues le propuse formalmente hacer un acto sobre este tema. Esto va encuadrado en un ciclo que coordina nuestro presidente Jesús Ambel sobre la salud mental que tenemos. Exactamente así, ¿no? Y bueno, él me propuso que más que un monólogo suyo fuera una conferencia compartida con otra persona que me dijo que era un tal Miguel Guerrero, cosa que a mí no me sonaba para nada, pero bueno, yo tengo confianza en Joan y en definitiva, que bueno, ellas son las dos personas que van a encargarse de hablarnos sobre este tema. Yo tan solo quiero, como yo soy estadístico, pues me parece oportuno, aunque me ha dicho Miguel que voy a hacer un poco de spoiler con los datos, pero quería presentaros algunos datos que a mí me han llamado la atención y que yo creo que merece la pena porque sepamos cuantitativamente cómo están las cosas. Bueno, pues aquí os presento unos datos que tienen que ver con el suicidio en nuestro país. Esto es una gráfica donde se ve la evolución de las tasas estandarizadas por 100.000 habitantes. Algunas antiguas alumnas que hay por aquí del curso de epidemiología entenderán bien lo de las tasas estandarizadas, que muestra la evolución del número de suicidios por cada 100.000 habitantes en diversas regiones. La línea de abajo, la línea roja, representa a España. Estos son datos tomados de la Organización Mundial de la Salud, que precisamente no está viviendo sus mejores momentos. El máximo contribuyente al presupuesto, que eran los Estados Unidos, que andan creo, por un 30% del presupuesto, acaban de decir que no sigue, y hoy leía que el presidente Milei también sigue la misma tónica. Bueno, pues ahí veis la evolución desde el año 2000 al 2021 del suicidio en España. Como veis, pues una tendencia más o menos plana, es decir, no ha habido grandes diferencias, que aunque es baja en general, fijarse la diferencia tan importante que hay con otras regiones, por ejemplo Europa, Japón y Rusia, que la he tomado como ejemplos de regiones geográficas que, aunque tienen unas tasas más altas, ha habido un descenso muy acusado, especialmente pues, en Rusia y en Europa, cosa que no ha ocurrido en España. Pero el número a la izquierda que no lo puedo ver desde aquí. ¿Perdón? La escala de la izquierda, ¿qué números tiene? No veo si es 10 o 20. ¿Qué número? Sí, va desde 0 hasta 50. O sea, España está entre 0 y 10. España, estos son tasas estandarizadas, que es un artilugio epidemiológico que se utiliza para comparar distintas poblaciones que tengan distintas estructuras de edad. Pero los datos formales, ahora os los enseño, andan por 8 por 100.000 habitantes aproximadamente. Aquí la tasa estandarizada era un poquito menos de 7. Como os digo, estas tasas no son reales exactamente y se utilizan a efectos comparativos entre distintos territorios.
Estos ya sí son datos reales. Esta gráfica la he tomado de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, de un organismo que tiene el Observatorio del Suicidio. Corresponden al año 2023, que son los últimos datos disponibles. Estos datos se publicaron en diciembre del pasado año, es decir, hace un par de meses. Como veis, en el año 23 se produjeron en España más de 4.100 suicidios, de los cuales 3.000 aproximadamente fueron hombres y 1.000 aproximadamente mujeres. Es decir, de cada 4 suicidios que se producen en España, 3 son hombres y 1 es una mujer. Esto representa una media diaria aproximadamente de 11 suicidios día. Y aquí, en esta gráfica, se muestra la evolución, estos sí son datos reales, en el periodo 2000 a 2023 del número de suicidios. Como veis, a partir del año 18 aproximadamente, hubo un aumento importante hasta 2022, un aumento del 20 y algo %, pero afortunadamente 2023 ha habido un descenso, no muy acusado, pero un descenso, y de lo que se sabe 2024, vamos, porque yo he podido averiguar los datos oficiales del primer semestre, parece que 2024 también va a haber una tasa menor que 2023. Es decir, que parece que está descendiendo. La gráfica superior es el conjunto de hombres y mujeres, la gráfica del medio son los hombres y la de abajo son las mujeres. Como veis, la diferencia entre hombres y mujeres se mantiene más o menos constante a lo largo del tiempo. Y en esta gráfica, en esa otra gráfica, se representa la tasa de suicidio según edad y sexo. En el eje horizontal están los grupos de edad. La gráfica superior representa a las tasas en los hombres, y como veis, hay un aumento importante hasta los aproximadamente 60 años y se mantiene más o menos constante hasta los 70 a 75 años. A partir de entonces hay un aumento muy acusado en el caso de los hombres. Sin embargo, en el caso de las mujeres, que es la gráfica de abajo, como veis, hasta eso, los 40, 45 años hay un aumento, pero luego prácticamente la tasa permanece constante a lo largo del tiempo. Y por último, lo que os quería enseñar, una gráfica que me llamó mucho la atención. Esta es la representación gráfica de las tasas por 100.000 habitantes por provincia en España. Y resulta que Granada es la tercera provincia con un índice más alto de suicidio. ¿De acuerdo? Es que la gráfica no es demasiado buena. Porque hagáis una idea, ahora mismo, datos del año 23, el número de accidentes, de muertes por accidentes de tráfico son aproximadamente 1.800. Es decir, que hay en nuestro país, que es un país donde hay una baja tasa de suicidio, hay casi 2 veces y media más muertes por suicidio que muertes por accidentes de tráfico. Es decir, el suicidio, aunque no seamos un país especialmente tasas altas, es un problema muy serio. Un problema de salud pública muy importante, por una parte porque evidentemente es algo irreversible, por otra parte es como muchas enfermedades, especialmente las enfermedades crónicas, son
multicausales, es decir, hay muchos factores que intervienen en el hecho de que ocurra o no un acto de suicidio, y por otra parte, la dificultad de investigar la epidemiología de este suceso está en el hecho de que, bueno, pues en la inmensa mayoría de las sociedades, entre ellas la nuestra, pues algo muy estigmatizado, algo que hay que ocultar, algo de lo que no se habla abiertamente. Eso, evidentemente, dificulta mucho la posibilidad de poder entender ese fenómeno y, por tanto, poder hacer acciones en contra, o mejor dicho, a favor de la prevención. Bueno, pues esto es yo lo que quería decir como introducción al acto, porque aquí quien sabe de estas materias son nuestros dos invitados. Ellos van a intervenir, en primer lugar va a intervenir Miguel Guerrero. Miguel es psicólogo clínico, trabaja en la unidad de prevención e intervención intensiva en conducta suicida en el Hospital Clínico de Virgen de la Victoria de Málaga. Y bueno, es una persona, como me decía Joan, pues de los máximos expertos que tenemos en el país acerca del suicidio. Coordina la unidad de salud mental comunitaria del Hospital Costa del Sol en Marbella, responsable de la unidad de prevención del suicidio del mismo hospital, máster en conducta suicida, muchos premios a su labor investigadora, y bueno, pues no cansaron mucho con su currículum, os diré que también ha participado activamente en el plan contra el suicidio que parece que vaya a presentar un día de esto, el día 14, un hito importante porque en este país no había un plan contra el suicidio. Bueno, y por último decir eso, es profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública, o de lo que queda de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Que llegó tarde. Bueno, el otro invitado que tenemos, lo conoceréis la mayoría de vosotros, porque Joan Carles Mar es socio del Ateneo y aparte compañero de la escuela, compañero con el que he tenido todo tipo de relación, porque cuando él llegó a Granada, hecho un muchachillo con 27, 28 años, venía de Mayor, de Pollensa, y fue una de las muchas personas que vino atraído a Andalucía por el interés en la reforma sanitaria. La Escuela Andaluza de Salud Pública se nutrió de muchísima gente que venían de fuera. La dirección eran 5 o 6 personas y eran todos de fuera. Vascos, madrileños. Y bueno, pues Joan llegó como alumno. Él había ya hecho su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona y fue alumno en el segundo, el tercer máster, el cuarto máster de Salud Pública y Administración Sanitaria en la escuela. Durante mucho tiempo fue, como nosotros le llamábamos antes, no sé si ahora se sigue llamando igual, docente, el profesor en la escuela, y luego llegó a ser mi jefe porque durante un tiempo fue director de la escuela. Y bueno, pues la verdad que nuestra relación ha sido muy entrañable desde siempre. Hemos pasado muy buenos momentos en la escuela y también pues, hemos pasado muy malos momentos en la escuela. Porque tanto él como yo pues, tuvimos la desgracia de organizar en plena pandemia de la COVID
Pues una reunión como esta de hoy, online entonces, claro, cuyo título era ¿Por qué y para qué una escuela de salud pública? La organización de esa mesa redonda me costó a mí el contrato de profesor asociado que mantenía, yo ya estaba jubilado, el contrato que tenía como profesor asociado, y a Joan le costó pues 5 o 6 años, no de eso que se llama bullying. Ha sido una persecución, en fin, horrible. Pero bueno, eso también ha servido. Pero eso hemos ganado. Eso ha servido también para unirnos más en el sentido de. O sea que es un placer tener tanto a Jan como a Miguel. Y nada, cuando queráis, aquí como siempre, cuando terminéis, pues luego abrimos una pequeña sesión para discusión de. O sea, cuando quieras, Miguel, muchas gracias, tienes la palabra. por tu presentación tan amable y también por brindar a todo el Ateneo este espacio, que como muy bien ha dicho en la introducción, pues cuesta encontrar espacios comunitarios donde poder reflexionar, donde poder analizar un problema social como es el del suicidio. Para mí es un placer estar aquí doblemente, porque no conocía tampoco el Ateneo y hay muchas personas aquí a las que quiero, muchas personas que han venido a compartir este espacio. Y también por estar con Joan Carles, pues, él me ha invitado y yo lo vivo un poco, a él que le gusta mucho el fútbol, como este joven recopelota que está viendo, le está entregando el balón a la estrella del equipo y ahora se ve en el campo jugando en el mismo terreno de juego, porque Joan Carles y toda la generación de magníficos profesores de la escuela han marcado a muchas generaciones y a mí también de profesionales sanitarios en la formación, y también creo que es una forma también honesta de devolver mucho de lo que hemos ido aprendiendo ahora que estamos tomando también el relevo. Mira, ya entrando un poco en el tema, Emilio ha hecho un recorrido muy certero. Yo quería hacer una aproximación más dimensional, porque cuando hablamos de los datos de suicidio como introducción no es tanto por conocer la cifra en sí, que suelen ser datos muy pobres. Hablaba de la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de los datos que reportan son muy precisos, y esto ocurre también a nivel nacional, y hay muchas barreras éticas, hay muchas barreras metodológicas, muchas barreras culturales, mucho estigma. Muchos países donde hay o anidan tasas altas de suicidio no reportan datos a la Organización Mundial de la Salud, y casi siempre andamos en estimaciones. Cuando hablamos de suicidios consumados, ahora hablaremos a otras poblaciones. Lo cierto es que en la Unión Europea 50.000 personas fallecen por suicidio a nivel al año. La tasa media estandarizada, que como dice Emilio muy bien, es el gold estándar, que nos permite comparar, en Europa se ha situado en 10,2, y ya habiendo hecho el spoiler de que Granada está en 11,1, o sea, podemos decir que la tasa de Granada supera la media de la Unión Europea. Es el segundo continente, solamente lo superan el conjunto de los países del sudeste asiático, y vamos a hacer una aproximación primera a lo mediático, porque en contra de lo que está ocurriendo afortunadamente en el mundo, están descendiendo el número de muertes por suicidio, como lo están haciendo por otras causas. En Europa, en la última década, ya ha descendido un 14%. El problema de la mortalidad por suicidio es que no se distribuye de una manera homogénea. Aquí estáis viendo el mapa europeo. Los países del sur, los que pertenecemos a la cuenca mediterránea, tienen menores tasas de suicidio, pero como ven, ahí se ve la imagen, los países del este de Europa, países escandinavos, algunos países céntricos de Europa tienen tasas muy elevadas. Esto se va a repetir no solamente en Europa, también en España, en Andalucía y en provincias. Ciertamente es un país que afortunadamente no está en las cifras que pueden tener otro tipo de países de estos entornos. Estas son las cifras que ha dado. Yo me centraría mucho en que en términos brutos la mortalidad por suicidio se concentra en España en los 50-60 años. Ese es el tramo donde más personas fallecen por suicidio. Y cuando la estandarizamos, aquí vemos una de las primeras paradojas. El suicidio está lleno de paradojas. Una de ellas tiene que ver con la paradoja etaria, y es que si os dais cuenta a nivel mediático, a nivel institucional, a nivel de investigación, se habla mucho ahora del suicidio en la población joven, en la población infantil-juvenil, pero ahí estáis viendo las tasas en las que afortunadamente fallecer entre 0 y 30 años supone menos del 9% del total del suicidio. Y digo siempre afortunadamente porque no necesitamos que fallezcan más personas jóvenes para tener que preocuparnos y ocuparnos. Pero queda muy invisibilizado el tramo de las personas mayores. Las personas por encima de 80 años soportan tasas de 16 por 100.000.
Y ese tipo de población queda muy invisibilizada en las políticas públicas, muy invisibilizada en lo mediático, e incluso la legitimidad del suicidio, cuando escuchas que una persona ha fallecido por suicidio y tiene 85 años, la sociedad tiende a legitimar como, bueno, pues ya ha vivido su vida, ha llegado su momento, y no se trata de esto. Por género, otra de las grandes paradojas que tiene que ver con el género, cuando estamos hablando de las cifras a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel autonómico y también Granada, la cifra del suicidio, si hablamos del suicidio como problema de salud pública, está ligado a la masculinidad. Y es que no solamente son una proporción de 3 a 1, en algunos países incluso 4 a 1, eso es una tónica general en el mundo. Solamente hay 2 zonas mundiales que tienen que ver con el sur de la India, una zona del sur de la India y una zona muy céntrica de China, son los 2 únicos lugares del mundo donde la proporción de suicidios es igual a 1 a 1. Pero en todo el resto del mundo, la proporción oscila entre 3 a 1 y 4 a 1. La tasa de suicidio de hombres es de 12,8, la de las mujeres de 4,3. Ahora hablaremos de esta paradoja también. Esto es algo que a mí no me gusta. Cuando se establecen este tipo de ranking de mortalidad, el suicidio ha tenido la desgracia de que desde 2008, que los accidentes de tráfico, la siniestralidad de tráfico ha ido bajando, quedó como la primera causa de muerte externa o de muerte no natural. Y todos los que trabajábamos en prevención teníamos como ese lema, que se repetía como un mantra, de el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. Un poco como alertar a la sociedad del problema en el que estamos. Ha ocurrido que en este año 2023, desde 2008, ahora ya no es la primera causa. Y eso, curiosamente, ha sido titular. El suicidio deja de ser la primera causa de muerte no natural. Y esto no debe de ser ningún argumento para trabajar más o menos en prevención del suicidio, porque, entre otras cosas, hablando de las dificultades de registro de datos, hay un consenso bastante claro entre todas las personas que trabajan a nivel epidemiológico que entre las gráficas de caídas accidentales, ahogamientos accidentales, accidentes de tráfico, se encubren muchas muertes de suicidio, porque el fenómeno es tan complejo que dirimir la intencionalidad que ha tenido una persona en un momento dado, como se lo lleva su propia muerte, es muy difícil de detectar. Y a nivel, digamos, cultural, en nuestro país, el Instituto Médico Legal y Forense, si no hay una certeza absoluta de que ha sido un suicidio, que en muchos casos no lo hay, se tiende a etiquetar como otra muerte que puede ser accidental. Es decir, que están infraestimadas todas las cifras de las que estamos hablando y nunca vamos a poder acercarnos a la dimensión real de la cifra. Aquí por comunidades autónomas, Andalucía se sitúa tradicionalmente, históricamente, por encima de la media en España. Esta es la gráfica que había puesto Emilio. Llama mucho la atención, Granada es la tercera, y Granada es un foco epidemiológico a nivel europeo, incluso superando la provincia de Jaén, que históricamente era donde concentraba la mayor mortalidad por suicidio. Este es el mapa de España, y si aterrizamos en nuestro país, la siniestralidad por suicidio está fundamentalmente concentrada en el norte, en Galicia, Lugo, que es la provincia que soporta las mayores tasas, Asturias, norte de Castilla y León, Soria, eso es un evento nuevo, Soria nunca había estado y precisamente ahora sí que está, y luego en Andalucía tenemos el foco de Córdoba, Granada, por encima de Jaén y norte de Málaga, y las Islas Canarias. Lo digo también para aquellos que han invocado el clima como una de las circunstancias que tiene, pues mirar qué clima comparte Andalucía y Canarias con Galicia y Asturias. Pero tenemos que trascender de la cifra de la mortalidad por suicidio. Hablamos de suicidio y estamos hablando de mortalidad por suicidio, pero hay otros indicadores también que no debemos olvidar, que tiene que ver con la población de personas que hacen intentos de suicidio. Afortunadamente sobreviven y suponen 80.000 personas al año. Eso supone una tasa de 99 por 100.000, pero de una manera mucho más cuantitativa se entiende porque supone una urgencia psiquiátrica, una urgencia en salud mental, cada 7 minutos y medio en nuestro país. Todos los que trabajamos en el servicio de urgencias sabemos que diariamente tenemos que atender personas que ponen en peligro su vida. De ese subgrupo, del grupo de la población de intentos de suicidio, habría que darle también una importancia a aquellas personas que hacen intentos de suicidio médicamente graves o intentos de suicidio letales, porque en ese subgrupo están personas que realizan intentos con una ingesta de 8 o 9 comprimidos de un fármaco y personas, por ejemplo, que han sobrevivido a una precipitación o que ha fallado el método de disparo de arma o de ahorcamiento y sobreviven. Como podemos ver, están dentro de los intentos, pero tienen características sociodemográficas, clínicas muy diferentes. Y si hablamos de la ideación suicida, fijaros que eso es tan frecuente como pensar que para todos los que estamos aquí como adultos, la prevalencia está en el 9%, la prevalencia vital. En el grupo de 15 a 19 años, que ahí donde está el foco de la conducta suicida, es que la ideación llega hasta el 30%. Es decir, es relativamente frecuente que un chico, una persona joven, pueda pensar en un momento dado de su vida. El problema es que se ha establecido con una proporcionalidad
de que las personas que piensan en el suicidio van a llevar a cabo intentos de suicidio y las personas que van a hacer intentos de suicidio van a fallecer. Y esto no es así. Afortunadamente, no es así. Lo cierto es que en los últimos 25 años en España ya son 88.000 personas las que han perdido la vida en nuestro país. Y otra población que queda muy invisibilizada, que son los supervivientes, que es el término con el que conocemos a las personas que han perdido a un ser querido por esta terrible causa, ¿no? Que son 75.000 familias las que quedan anualmente profundamente devastadas por esta causa. Tampoco me gusta esto, pero hay que entenderlo también en estos términos. No me gusta, digo, porque la vida no se puede cuantificar en dinero y sería muy grosero incluso hacerlo con el suicidio. Pero es cierto que en España la pérdida de productividad ya alcanza o supera los 2.000 millones. Invoca a Francia porque es el único país que ha hecho un estudio, le cuesta el suicidio a ese país 24.000 millones al año. Y a la propia Organización Mundial de la Salud, en costes directos e indirectos, son 150.000 millones. Mirad, en Andalucía se entiende muy bien los datos cuando hablamos de que se suicida una persona en nuestra comunidad autónoma cada 14 horas. Que son 2 suicidios diarios. Como digo, es una comunidad autónoma en que en términos brutos podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que de cada 5 españoles que pierden la vida por suicidio, 1 es de nuestra comunidad autónoma. Y sin embargo, no ha habido un plan o un programa específico a nivel autonómico y regional hasta hace 2 años. Hasta hace 2 años. O sea, la respuesta política ha sido muy tardía. Este es el mapa de Andalucía y yo, evidentemente, viniendo de Granada, pues quería aportar estos datos que lo ha avanzado Emilio. Son 105 suicidios, 80 hombres y 25 mujeres. Como digo, sitúa la tasa en 11,2, que es una pasada. Eso es una tasa que llama mucho la atención, incluso en foco europeo, porque supone que en esta provincia fallece una persona por suicidio cada 3 días. De hecho, los suicidios han crecido en Granada el 35% en los últimos 4 años, lo que hemos llamado el post-COVID, y ya se sitúa en la tercera provincia. Digo esto también porque no hay una consideración específica dentro del plan regional para precisamente prestar más atención, más cuidado y más recursos a las comunidades, a las provincias que tienen mayor siniestralidad. Ideas que me interesaban, más allá de los datos, para comprender el fenómeno, es que el suicidio, si realmente quisiéramos aproximarnos a este fenómeno tan complejo de una manera poliédrica, tendremos que entenderlo como una multidimensionalidad. Esto es curioso porque casi siempre que hay un acto, pues solemos participar profesionales del ámbito de la salud. Pero estaría tan perfectamente justificado que vinieran a hablar del suicidio sociólogos, que pudieran hablar del suicidio medios de comunicación, que pudieran hacerlo biólogos, evolucionistas, ética, bioética, muchas dimensiones, muchas aristas, y esto implica o tiene la trascendencia de que son muchas las categorías profesionales que pueden y que deben contribuir a la prevención del suicidio. Emilio ha dicho que es un problema de salud pública, lo cual yo estoy de acuerdo, pero básicamente el concepto que tendría que ser es que es un problema social, que necesita una mirada de salud pública si la entendemos como un esfuerzo conjunto entre la institución y la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque los grandes problemas sociales que hemos tenido en España, que seguimos teniendo, hablo del terrorismo en el País Vasco, hablo de los accidentes de tráfico, hablo de la violencia de género, son problemas que han empezado a funcionar en la prevención cuando ha habido una conciencia colectiva que pasaba de lo individual a lo colectivo. La violencia de género ya no era un problema del domicilio. Tenemos que responder todos. El accidente de tráfico ya no es un problema de que conducía un borracho en la carretera, ¿no? La DGT nos educó para pensar que todas las personas teníamos que contribuir a la prevención de la siniestralidad. En el terrorismo ocurrió lo mismo, cuando pensaba que era un problema solamente de los vascos, eso se externaliza a todo el país, es cuando empiezan las políticas de prevención del terrorismo. Esto no ha ocurrido en suicidio. La gente no piensa que el suicidio es un problema que nos puede afectar a todos o que tenemos que contribuir a su prevención de todos. El suicidio, lo decía antes con las compañeras tomando un café, casi siempre está ligado a supervivientes, a sobrevivientes que lo están viviendo el dolor de una manera muy particular, y a los profesionales prácticamente que trabajamos en prevención. Si no, es muy difícil que la población pueda engancharse en la prevención. Y allí en el Ministerio dije el otro día que el principal activo que tiene la prevención del suicidio en España son sus ciudadanos. Y que era fundamental que contáramos con los ciudadanos para hacer prevención. Era muy ilusorio pensar que el plan va a venir de arriba hacia abajo y va a dar los recursos suficientes necesarios para poder trabajar al margen de la ciudadanía. No solamente es multicausal, es decir, no hay ningún factor de riesgo, ni siquiera una combinación de factores de riesgo única que pueda explicar un suicidio. Esto luego, cuando ocurre, se nos llena la boca, ¿no?, hablar de la multicausalidad, pero luego somos muy reduccionistas.
Luego seguimos escuchando, se ha suicidado porque tenía una enfermedad mental, se ha suicidado tras un desahucio, se ha suicidado porque esa persona tenía problemas. Luego no tenemos esa mirada amplia. Pero mirad la gráfica o el dibujo, que el riesgo de suicidio también nos siga de una manera fluida, de una manera dinámica. Es decir, que ni siquiera es un componente estático. La situación de riesgo de multicausalidad varía por horas. Y esto cuesta mucho entenderlo. Antes hablaba de las poblaciones de suicidio consumado, que habría que separarlas de los intentos, habría que separarlas de las personas que hacen reintentos de suicidio, que tienen también unas características diferentes, no son poblaciones superpuestas. Y también habría que tener en cuenta esto que cuesta mucho también asumirlo. El suicidio se puede prevenir, se debe prevenir, se puede evitar, pero a día de hoy no se puede ni predecir ni eliminar, porque el marketing social habla del suicidio cero, el plan del suicidio cero, y eso incluso asociaciones muy potentes quieren como objetivo, tienen que llegar a que no haya suicidio, y eso es una utopía, porque el suicidio es un fenómeno que es consustancial al ser humano, existe o convive con nosotros desde que tengamos constancia más de 4.000 años, que prácticamente ha existido desde el inicio del Homo sapiens. Y esto muchas veces impide o genera mucha desesperanza porque los planes, cuando se llevan en el ámbito, vamos a poner utópico, en el one estándar de poder llevar a cabo todas las medidas de prevención de suicidio que están basadas en la evidencia, han conseguido tasas de descenso del entre 10 y el 25%. Es decir, no vamos a conseguir eliminarlo. Y no vamos a poder tampoco predecir qué persona, en qué momento y en qué lugar va a llevar a cabo un suicidio. Como la DGT no ha sido capaz nunca de describir qué vehículo, en qué carretera y en qué momento del año va a tener el accidente, pero la buena noticia es que no nos hace falta. A la DGT que no le ha hecho falta porque ha puesto en marcha todas y cada una de las medidas de prevención que estaban basadas en la evidencia y han conseguido llegar a 1.800 muertes, que siguen siendo mucho, pero es que en los años 90 fallecían 6.500 personas en las carreteras. Eso tampoco ha ocurrido con el suicidio. Se ha mantenido invariable porque no hemos conseguido trabajar en la prevención independientemente del foco de la predicción. Otra idea muy interesante también que quería compartir con vosotros tiene que ver con una mirada a la vulnerabilidad, a la fragilidad. El riesgo de suicidio no se distribuye de manera homogénea en toda la población. Y como tenemos recursos muy limitados, no creo que haya ninguna entidad que le sobre recursos, tendremos que dirigirla con una mirada ética a aquellas personas que tengan más predisposición. Y eso es muy importante, identificar cuáles son. ¿Y cuáles serían en este caso? Pues evidentemente las personas que tienen trastornos mentales graves, que tienen enfermedades físicas, sobre todo que cursan con un dolor físico crónico, que son más discapaces, que interfieren más en la vida de las personas, en las adicciones, y no digo la comorbilidad de todas ellas. Esa es una población de riesgo a la que tenemos que atender. Aquellas personas que ya han llevado a cabo un intento de suicidio son personas que tienen esos antecedentes, tanto familiares como personales, son poblaciones muy vulnerables, ahí donde anida el mayor riesgo de suicidio. Otra población muy invisibilizada, que esto es un tabú dentro del tabú. El suicidio está muy ligado, esto lo saben Mercedes perfectamente que trabaja con trastorno de personalidad, está muy ligado a las víctimas de violencia, de abuso, de maltrato y de adversidades, sobre todo en edades tempranas del desarrollo. En la unidad Cicerón, que es una unidad especializada que solamente atiende a personas que han llevado a cabo intentos de suicidio, el 43% de toda esa población, que son más de 700 pacientes los que han pasado por ahí, habían sido víctimas de violencia y de abuso. Y precisamente en esa unidad, en una unidad de suicidio, era la primera vez que revelaban estas situaciones. Hay un factor de diátesis, de vulnerabilidad entre el trauma en la infancia y la adolescencia con la etapa de riesgo de suicidio en la vida adulta. Yo no escucho en los medios de comunicación hablar del riesgo de suicidio en personas sin hogar. No veo hablar del suicidio en personas migrantes que están desplazados de manera forzosa, personas que están en riesgo de exclusión social. No se habla de la anomía social, pero ahí también soportan tasas muy elevadas de suicidio, y digo que esto está muy invisibilizado. También las minorías sociales, por cualquier causa, pero especialmente el colectivo LGTBI tiene un aumento del riesgo de suicidio, de la mortalidad por suicidio en comparación con sus iguales. Los supervivientes, que no solamente sufren, ¿no?, ese duelo tan traumático, que se convierten en una población de riesgo. Y en muchos casos el sistema sanitario no está dando respuesta a esta población. Y no hablaría ya también de migrantes, institucionalizados, desplazados, conflictos políticos. Habría que centrarnos en el hombre, en la edad avanzada y en los adolescentes frágiles. Yo creo que ahí es donde deberíamos de trabajar. Ya no voy a entretener mucho en las cifras, pero también hay que tener una mirada más allá de las cifras, porque la prevención del suicidio no solamente se basa en evitar muertes, que también es evidentemente el indicador más doloroso y más traumático. También se trata de generar vidas dignas,
de generar vidas que merezcan la pena ser vividas, independientemente del resultado que tengamos. Mejorar la vida de las personas, mejorar nuestra sociedad con el bienestar, ya debería de ser un objetivo suficiente como para involucrarse en la prevención del suicidio. Mira, afecta más al hombre, y esto lo habéis escuchado, paradoja de género, ¿no? ¿Por qué hay 3 veces más mujeres que hacen intentos de suicidio y sin embargo la mortalidad es 3 veces mayor en hombres? Esto está lejos de resolverse, la paradoja de género políticamente es incorrecta. De hecho, ha habido muchos problemas para que en el plan nacional, sabiendo que el 80% de la mortalidad es de hombres, para que haya una línea estratégica específica de prevención del suicidio en el varón, ha costado mucho. De hecho, no se ha podido explicitar de esta forma, se ha tenido que camuflar con eufemismo, porque políticamente no era correcto. Esta perspectiva de género ha tenido mucho éxito en muchos problemas sociales, en muchos problemas de salud. Sin embargo, el suicidio no ha ocurrido tampoco. Cuesta mucho pensar que el suicidio está ligado a la masculinidad. Y las explicaciones que se han dado siempre han sido muy revictimizantes. El hombre se suicida más porque es más violento, porque es más agresivo, por los niveles de testosterona. Luego empezaron unas teorías de que consumía más alcohol, porque no sabemos pedir ayuda, porque no tenemos una socialización de género adecuada. Pero no se ha profundizado en cuáles son los valores del patriarcado, de la masculinidad, donde nos hemos criado, porque el patriarcado no solamente ha hecho daño a las mujeres, mucho daño a las mujeres, ha hecho daño a muchos hombres. Y estas presiones evolutivas, estas normas culturales, esta socialización, estos roles, afectan a la masculinidad y no se han ni siquiera evidenciado para poder trabajar en esto. Antes decía lo de estas regiones de la India y de China, donde la proporción era 1 a 1, y una explicación muy curiosa es que el rol de las mujeres en esas 2 zonas se parece muchísimo, si no es casi igual, a los mandatos que tiene el hombre. Es decir, que cuanto más se parece la mujer al hombre en esa cultura, hay más tasas de suicidio. Eso nos tiene que dar un poco la pista de por dónde podríamos trabajar. Y luego está el otro estigma que tiene que ver con el edadismo, que es lo que yo estaba hablando, ¿no? Cómo se desvía el foco epidemiológico porque no interesa. Porque este es otro prejuicio de esta sociedad postmodernista que tenemos de que la persona mayor no es rentable, ya ha dejado de producir, e incluso algunos lo basan como evolutivamente son una carga, pues siempre ha existido el suicidio de las personas ancianas porque están liberando recursos para que otras personas jóvenes puedan seguir. Esto cuando siempre lo digo, siempre pregunto, ¿hay algún político en la sala? Porque esto sí que es serio. Quiero decir, hay una despolitización del suicidio llamativa. Es decir, se desvía el foco siempre al individuo, siempre los problemas son intrapsíquicos, y se obvia la responsabilidad que hay en el contexto que tiene que ver con los determinantes sociales, con los determinantes económicos y con la política. Esto tiene tanto más peso que la enfermedad mental. Y sin embargo de esto no se está hablando, ahora parece que sí, que el Ministerio y el comisionado han empezado a invocar esta narrativa para intentar contrarrestarla con la biomédica. Pero es que en el suicidio son factores de riesgo tan importantes la pobreza, la desigualdad económica. Decía un pobre de la psiquiatría, eso no es cierto, Miguel, porque en los países ricos también hay tasas de suicidio, esto no solamente ocurre en la pobreza. A lo cual yo le respondí, claro, pero es que las personas que se suicidan en los países con Producto Interior Bruto alto son las clases sociales bajas. O sea que la pobreza está dentro también de la... El nivel educativo es fundamental. Hay un indicador nefasto en Andalucía que es el índice de abandono escolar temprano, que está ya en el 16%, y nadie echa cuenta de que los chicos que no tienen esa educación están condenados a una desigualdad, a mayor desempleo infantil. O sea, es otra cara de la pobreza, a tener que soportar luego empleos muy precarios, que suponen también factores de riesgo. ¿Qué decir del acceso a la vivienda, de la estabilidad, el acceso a los recursos sanitarios, sociales? Había un estudio epidemiológico, ahora que me lleva que decía que la latitud, esto aquí en Andalucía, que la latitud, los países, había más suicidios en los pueblos que estaban mucho más altos. Y eso evidentemente tenía que ver con la latitud, con un valor. Claro, luego tampoco hace falta ser muy experto para darte cuenta la barrera de acceso a recursos sanitarios, sociales, comunitarios que tienen las personas que están viviendo en esas latitudes, pero sería muy simple decir que es por la latitud y no porque son personas o son pueblos que están desarraigados y que están completamente desprotegidos. A nivel social, el estigma y la discriminación juegan un papel muy importante en la salud mental, pero de una manera específica en el suicidio. O sea, sigue siendo una situación muy duramente castigada por la sociedad. Y luego añadiría una mirada también mucho más microscópica, porque claro, hemos hablado de Granada, pero vosotros que sois de aquí, evidentemente, sabéis perfectamente que las realidades de las diferentes zonas de Granada son distintas. Me imagino que no será lo mismo la Vega de Granada, que la Alpujarra, que Alhama, que la costa. Tienen consideraciones diferentes. Tenemos que acercarnos. Yo pongo el ejemplo de Málaga porque sí hemos conseguido hacer por primera vez, de una manera única, esto
no debería decirlo porque estamos en familia, el Instituto de Medicina Legal y Forense por primera vez nos ha compartido cuáles son los datos reales de la mortalidad de la provincia. Y esto nos ha permitido que en la provincia de Málaga tengamos un mapa muy preciso de dónde está la mortalidad. Y ahora sabemos dónde podríamos dirigir los recursos. Esto, por ejemplo, en el resto de provincias no se ha hecho. Es decir, que prácticamente estamos hablando de que trabajamos en prevención del suicidio a ciegas, tanto en el ámbito sanitario, en el ámbito comunitario y en el ámbito social. Y habría que mirar más allá de la capital, porque la distribución no solamente es desigual de los recursos, las características sociodemográficas económicas diferentes, el ámbito rural y urbano es diferente, incluso a nivel geográfico, a nivel cultural, la vivencia que tienen las personas de cómo manejar y cómo hablar el suicidio son muy diferentes, y eso se tiene que tener en cuenta. Y esto ya para terminar, porque tampoco quiero ocupar mucho, los valores culturales son caldo de cultivo para los problemas que tienen que ver con el suicidio y tampoco se invocan. Esto que hemos llamado el progreso, el posmodernismo, el neoliberalismo y demás, que ahora lo comentaré, esto no protege del suicidio. Es otro factor de riesgo del cual, a nivel político y a nivel social, no interesa. Pero este individualismo, los griegos le llamaban los idiotas, la idioticracia, el idiota era en la poligriega la persona que no le interesaba las cuestiones públicas, que no incluso iba a la ágora a poder compartir. Pues no solamente va en esta necesidad de este valor individualista por encima de los demás. Lo que me preocupa de cómo se traduce este valor es que la respuesta a la solución que tienes que dar a tu sufrimiento también es individual y no colectivo. Esa es la gran trampa y el peaje que pagamos. No vamos a hablar de la competitividad, o sea, no tenemos muy claro. Siempre que la COE nos dice que tenemos que ser más competitivos, ahora que vuelven a repetirlo, casi siempre eso se traduce a cobrar menos y endurecer las condiciones laborales. Eso es ser más competitivo. La competitividad, mirad, las redes sociales, los medios de comunicación también han venido a atravesar la prevención del suicidio en tanto en cuanto un adolescente, mi hija por ejemplo, como Homo sapiens, se comparaba con 14, 15 individuos y ahora ella potencialmente accediendo a las redes sociales se va a comparar con 14 millones de chicas. En todo. La felicidad impuesta que hablaremos ahora. Nuestra cultura hedónica, hablaba de los griegos, que tenían dos formas de llamar a la felicidad. Una era el hedonismo, que la conocemos todos. La otra es la euromonía, que era la búsqueda de la felicidad a través de los valores. Y los valores culturales tienen que estar también en nuestros jóvenes. No voy a hablar ya del culto a la imagen, totalmente desproporcionada, la belleza idealizada, la perfección estética, está prohibido ya incluso envejecer. Este culto a la tecnología, no solamente a las redes sociales, sino solamente a las máquinas, que también, pero es que se ha invertido la pirámide de cuidados tradicional. Es decir, donde antes se apoyaba el sufrimiento humano, eran tus redes de familia, tus redes sociales, ahora el punto es que esto te lo va a resolver un médico, te lo va a resolver un psicólogo, te lo puede resolver un fármaco, te lo va a resolver una máquina. Esto es importante porque cuando una persona está en riesgo de suicidio, la respuesta es llevarla siempre a un hospital, esperando que ahí es donde se vaya a encontrar la solución. Hay una invisibilidad total del sufrimiento ajeno. Siempre hablamos de la empatía, y esto es un término que ya hemos iniciado. Hay que ser empático. Pero yo creo que hay que dar un salto de la empatía a la compasión. Que todos sabemos que dentro de la empatía, yo me pongo en tu lugar, la compasión va más allá. Y es que me pongo en tu lugar y voy a hacer algo por paliar o por aliviar tu dolor. Y esto todavía en la prevención del suicidio tampoco ocurre. Estos influencers, TikTokers, gurús, charlatanes, estos libros de autoayuda, los azucarillos, esto me da un coraje, esto que estás tomándote un café y coges el azucarillo y lo lees y pones, si quieres puedes, o busca tu felicidad. Y ahora, por ejemplo, yo me pregunto si una persona está tomando un café en la Franja de Gaza, si quiere puede. Ahora lo entendemos muy fácilmente. Y esta felicidad impuesta está haciendo mucho daño, porque yo creo que el éxito social en el cual se está promoviendo en nuestra cultura es un éxito totalmente incompatible con la salud. Esta niña, que perfectamente podría ser la mía, tenemos que estar, ¿no?, hiperconectados, hiperestimulados, hiperactivos, hiperatentos, hipereficaces, la inmediatez, la velocidad, y curiosamente tenemos una sociedad más cansada y más sedada que nunca. España es el país más consumidor del mundo en benzodiazepinas y ansiolíticos. La tiranía de la resiliencia también, porque este concepto también se está deformando mucho, ¿no? Quiero decir, una sociedad que vemos que está cada vez más enferma, adaptarse a ella, eso no sería una señal también de enfermedad, otro síntoma. Porque parece que tenemos que ser resilientes y soportar cualquier situación de sufrimiento cuando realmente no es así. Y me quedaría con esta, que tiene que ver con la fragilidad de los vínculos, y ahí siempre yo invocaría a Zygmunt Bauman, ¿verdad?, en ese libro de Sociedad Líquida, porque es verdad que esa superficialidad en las redes, esa falta de intimidad,
búsqueda de conexiones, pero no de interacciones humanas, está desestructurando mucho la prevención del suicidio. Vuelvo a repetir, hay mucha incidencia en la prevención de la violencia, de los abusos, del maltrato. Emilio sabrá este término, este parámetro, y Joan Carles también, del riesgo atribucional poblacional. Es decir, un término muy raro, pero viene a decir un poco como si yo pudiera eliminar de una manera utópica de la ecuación total del suicidio un factor. Si pudiéramos eliminar la violencia, el abuso, el maltrato y el acoso, lo dejáramos a cero, conseguiríamos reducir un 67% los intentos de suicidio. Es decir, que no habría ninguna medida de prevención de suicidio más eficaz que trabajar con esto. Y ya para terminar este bloque, darle paso a Joan Carles, esto ya tiene que ver con el sistema de salud pública en el cual yo trabajo, o sea que no soy en este caso sospechoso porque trabajo dentro del sistema, pero no podéis imaginar la cantidad de incoherencias, de obstáculos, de barreras, de limitaciones que tiene el sistema para poder dar respuesta a estas poblaciones vulnerables que estamos hablando. Tenemos muchos problemas de herramientas, tenemos muchos problemas de formación, tenemos problemas de recursos, por eso lo hemos dicho por activa o por pasiva, pero sobre todo, si me tengo que quedar con dos barreras, tienen que ver con la humanización. Todavía somos muy incapaces de traducir qué es humanizar espacios, humanizar edificios, con humanizar la atención para las personas que están allí con sus familiares. Y no tenemos dos de las principales barreras del sistema de salud, y es que no tenemos ni espacios ni tiempo para poder dar respuesta. Una persona que venga por conducta suicida al sistema de salud, no le podemos dar una respuesta sanitaria igual que le daban a las personas con trastorno mental grave. Sin embargo, los recursos de la asistencia funcionan como recursos de trastorno mental grave. Estas personas necesitan un espacio y necesitan tiempo, y son precisamente las dos grandes barreras que tenemos en el sistema de salud. Esto, si queréis, lo podemos hablar ahora. Yo me quedaría, porque estamos aquí en Andalucía, en el plan de prevención de suicidio que se puso en marcha en 2023-2026. Estamos en el Ecuador, y yo dudo mucho de que los que estamos aquí conozcamos cuáles son las medidas, si no hemos participado en ellas. Y os puedo decir, sin miedo a equivocarme, que puede haber menos de un 15% de desarrollo y de implementación real del programa de prevención. Es decir, es otro papel más. La realidad en España es que tenemos papeles, tenemos documentos, tenemos grandes estrategias, tenemos muchos programas, tenemos muchos planes de acción, y no hay nadie, ninguna parte de la institución ni de la ciudadanía, que esté monitorizando, esté midiendo qué se está haciendo. Y eso es responsabilidad de todos, no solamente de los que estamos dentro del sistema, sino de los de fuera. Ahora mismo en Andalucía tenemos un papel, un documento, donde hay una línea de acción que, de ponerse en marcha, sí que podrían reducir la mortalidad por suicidio y la mejora en la atención a las personas con intento de suicidio, y simplemente no se ponen en marcha por falta de liderazgo y porque no hay protesta social, básicamente, ni a nivel político ni a nivel comunitario. Otra versión de la despolitización del suicidio es que no utilicen el suicidio ni su drama para hacer política. Y esto, desgraciadamente, lo hablaba antes con Joan Carles off the record, es así como cualquier otro problema. O sea, sigue siendo un arma arrojadiza, tan incoherente y tan burda, como que partidos políticos del mismo signo, en la oposición, sea a nivel local, autonómico o regional, piden, reclaman, movilizan a la población para hacer planes locales de prevención del suicidio, y esos mismos políticos de sus mismos grupos, cuando están gobernando en la administración que sea, lo bloquean. Y ha habido incoherencias de que en la Cámara Alta y Cámara Baja han votado a favor de la tramitación de una ley, y luego en el Congreso el mismo partido se ha inhibido o se ha puesto de perfil. Eso es algo que también está lastrando la prevención del suicidio. Eso es lo que yo quería contar, porque seguramente luego, en el debate, en el foro, y lo que va a comentar Joan Carles, podemos hablar de qué medidas concretas, el cómo, podríamos hablar de la prevención del suicidio, y si queréis, pues solo podemos dejar para el debate. Pero esas son las ideas un poco generales que nos pueden servir para reflexionar en cómo deberíamos de posicionarnos como comunidad, como sociedad, a la hora de afrontar este reto. Muy bien, muchas gracias. Después de oír a Miguel,
yo creo que ya está claro el tema, ya está claro el análisis del problema y sin duda alguna lo ha explicado también como lo explica siempre y como yo me ha ayudado a entender muchas cosas alrededor del tema del suicidio. Fijaos, yo me metí conceptualmente en el ámbito del suicidio alrededor de un suicidio. Una persona trabajadora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cuando yo era director, se suicidó. Eso me marcó a pensar qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo para ayudar a minimizar los problemas que hay alrededor del tema del suicidio. Yo conocía el tema del suicidio, me interesaba, pero me interesaba como un ciudadano de a pie que le entra y le sale, ¿no? No se metía en ello, ni tampoco en clase, a pesar de dar clases de salud pública y abordar el tema y tal. Era un ámbito en el cual trabajamos de perfil. Y creo que eso, esa historia, que fue muy dura y que creo que abordamos de forma muy intensa y interesante, creo yo, post, no pre, ¿no? Como no evitamos ni prevenimos, sino que fue una historia que trabajamos para que no hubiera otros problemas ligados al suicidio de alguien que era un compañero de trabajo, ¿no? Eso me marcó mi relación con el tema del suicidio y de alguna forma ha generado que con el tiempo me haya metido a hablar con gente que sabe de suicidio, ¿no? He hablado con Miguel muchas veces, también le he entrevistado, hemos compartido espacios en jornadas y congresos. Y otra cosa que me ha ayudado a entender muy bien lo que es el tema del suicidio es hablar con supervivientes y sobrevivientes. Supervivientes, persona que un familiar se ha suicidado y por tanto es un sobreviviente, y un superviviente, perdón, y un sobreviviente es una persona que ha intentado suicidarse y con el cual he intentado hablar con ellos para entender un poquito más cómo vive un superviviente, cómo vive un sobreviviente una historia como es el tema del suicidio. Y es un poco yo lo que os voy a contar, lo que me han contado, y que creo que se pueden entender muchas razones de las que ha explicado Miguel para intentar hacer alguna cosa más de la que hacemos. El plan de acciones para la prevención del suicidio que se presenta en el Ministerio el día 14 puede ser un elemento, pero habrá que verlo. Es decir, que por tanto esa es la historia real, ¿no? Yo parto de una idea inicial que suicidarse es una solución eterna para un problema temporal. Alguien tiene un problema en un momento determinado y al final lo deja, ¿no? Lo deja, ¿no? Y de alguna forma esa historia de lo deja deberíamos plantearnos cómo lo abordamos, ¿no? Simplemente es la historia del derecho de trabajarlo, de que no sea un privilegio, de que podamos entenderlo como un conjunto de factores en los cuales hay que trabajar, sin duda alguna hace que nos acerquemos a ello, ¿no? De alguna forma refuerzo esa idea que decía Miguel, es un problema social a la cual hay que ponerle una mirada de salud pública, o es un problema de salud pública a la cual hay que tener en cuenta esa mirada social que Miguel ha explicado muy bien de esas personas, esos factores que hay, el perfil de personas que decía que si quitáramos abusos, acoso, etcétera, disminuiría hasta un 60% las personas que se suicidan, ¿no? Y por tanto, ese es un elemento clave. Y por tanto, cuando pensamos en por qué se suicida una persona, la respuesta es que no hay una respuesta. El problema es que no hay una respuesta, ¿no? Y por tanto, de alguna forma, deberíamos pensar en esa historia, ¿no? Múltiples estudios confirman abusos, maltrato, violencia, como decía.
que un 41% de las personas que hacen un intento de suicidio han sido víctimas de algún tipo de abuso y por tanto, incluso diría más, el tema del bullying, de un estilo negativo que produce cuadros o síntomas depresivos, el tema de las pocas relaciones, de las pocas amistades, del encerrarse en uno mismo, del poco soporte social, que es otra de las cosas que deberíamos plantearnos como sociedad, ¿no? Y incluso el hecho de pares problemáticos que favorecen determinadas situaciones que aumentan todo el tema del riesgo de suicidio, ¿no? Por tanto, cosas diversas que ha explicado muy bien Miguel y que, por tanto, en un entorno de que no es solo el tema del suicidio, sino son las tentativas, son los intentos, son el hecho de cómo han incrementado el número de intentos que había y hay, de que las autolesiones se han cuadruplicado en las últimas décadas, que el tema del ciberacoso es otro problema que hay que tener en cuenta, que es un tema que hay que abordar y hay que afrontar, porque si no, probablemente no solo es el acoso directo, el ciberacoso es un elemento muy importante. Incluso en un estudio con 3.000 jóvenes hecho en España, decía que 1 de cada 4 aseguraba haber sido víctima de ciberacoso. 1 de cada 4. Por tanto, estamos hablando, y fijaos las plataformas donde, digo WhatsApp, Instagram y TikTok, el porcentaje tan alto donde se produce ciberbullying a menores y por tanto un tema muy importante, ¿no? Si añadimos todo eso, se han creado teléfonos, el teléfono de la esperanza es el teléfono habitual, pero ha habido el teléfono, el 024 que se abrió en 2021, y es evidente que el número de llamadas cada vez se aumenta. Por tanto, a tener en cuenta en un entorno donde necesitamos apoyo social, soporte social, el teléfono parece que es una vía que hay que tener en cuenta. Está claro que con el teléfono no vamos a solucionar todo, pero es evidente que hay niños y niñas, jóvenes y mayores, que quieren desaparecer, ¿no? Y por tanto todo eso hace historias que sin duda alguna, decía Miguel, los números más altos están en poblaciones mayores, pero los números que nos chocan y que nos marcan son los de los menores, ¿no? Y eso de alguna forma hace que tengamos que pensar qué hacer ante él, ¿no? No sabemos qué hacer con mi hijo de 20 años, decía mi madre. Se causa autolesiones. Digo porque pasan cosas en un entorno donde a veces vemos, pero no sabemos dónde pedir ayuda. Decía el teléfono porque a veces el hecho de no vernos, no ir a una consulta, poder hacerlo por teléfono, es más fácil y por tanto no tiene tanto estigma llamar que ir a una consulta y tal, pero es evidente que es un problema añadido, ¿no? Esa es otra historia, un joven hospitalizado en más de 10 ocasiones por tentativas. Se empezó a autolesionar con 12 años. Historias así las hay y las habrá, ¿no? Y todo eso me hace pensar y repensar una historia que yo digo muchas veces, una transparencia que utilizo, que no tiene nada que ver con el suicidio, pero la pongo, ¿no? Todo para el paciente y sin el paciente. Todo para las personas, pero no contamos con ellas. Hablamos de la importancia de la soledad como un problema que genera problemas asociados, pero los dejamos solos, ¿no? A partir de ahí viene mi historia de las historias, ¿no? Os voy a contar lo que dicen algunas personas con las que he hablado. Algunas, debo haber hablado con cerca de 40 personas, entrevistas en profundidad, muy agradables, muy interesantes.
donde he aprendido mucho y me han contado algunas de estas cosas que os voy a contar ahora, ¿no? Una primera es, Cecilia Borràs es la fundadora del movimiento de asociaciones creadas en España de supervivientes sobre el suicidio. Es presidenta de una asociación y es superviviente de la muerte de su hijo Miquel, ¿no? Que se suicidó hace 13 años. Digo porque Cecilia es una persona clave en el movimiento de supervivientes, probablemente tal, ¿no? Fue una conversación muy entrañable, ¿no? Y me contaba, dice, recuerdo un día que yo misma me dije, o para adelante o para atrás, porque puede ocurrir que nada tenga sentido y me puedo dejar ir y estaría además perfectamente comprendida y valorada socialmente. Pobre, pues no ha podido, es una persona que entra en un duelo y que ya va siendo una depresión. ¿Y qué dijo? Para adelante. Y eso es lo que de alguna forma ella cuenta que le salvó, porque probablemente estaba en una situación, luego lo cuenta otra de las personas que he entrevistado, que es Alberto, que se murió su hermano y que ha escrito un libro sobre el tema, y que me contó una cosa de Cecilia, que no me había contado Cecilia, que es muy curioso, ¿no? Dice, y ella cuenta la importancia del estigma que contaba Emilio. Dice, yo no voy a decir que se ha muerto por un suicidio, voy a decir que se ha muerto por una muerte súbita. O que era una persona que tenía una enfermedad crónica de base. Fijaos, eso pasa hoy. Eso pasa hoy. Por tanto, las cifras, aunque sean tal, probablemente son mentiras. No sé si se puede decir son mentiras, pero probablemente no son la realidad de lo que probablemente sea, ¿no? Y claro, todo el estigma genera una culpa. La palabra culpa es una palabra que todo el mundo dice. La palabra culpa es una palabra que todos dicen, pero también la palabra vergüenza. ¿Por qué no dice la historia y dice que una muerte súbita tal? Vergüenza, ¿no? Y en algún momento ella dijo, yo no me escondo, ni reniego, ni quiero renunciar a cómo fue mi hijo desde el inicio hasta el final. Mi hijo fue hasta, incluso en los últimos momentos, tal, ¿no? Y no quiero que por sentirme señalada por los de fuera, a mí me perturbe en mi vivencia o me lo haga más difícil. Cuenta ella cosas, me contó cosas, por ejemplo, la primera rueda de prensa que hizo. Y los periodistas iban y decían, ¿pero qué haces tú contando eso? Como diciendo, los medios no hablamos de suicidio, que es otra de las grandes historias, ¿no? Segunda historia, Alberto lo decía, es periodista, es escritor, ha escrito un libro que se llama Contra el silencio, y me chocó una historia que contó, una palabra, a mí me gustan las palabras con H, y me gustó mucho una palabra que dijo, en los duelos hay huellas. Dice, huellas, sí, dice, ¿qué haces con los marcos, las fotos, los papeles, los bolis, la ropa, los pósters? ¿Qué hacemos con eso? Se ha muerto, se ha suicidado. ¿Qué hacemos con eso? ¿Quién se atreve a tirarlos? Una historia, ¿qué haces con toda esa habitación? Decía, ¿no? Dice, hay gente que durante meses no toca absolutamente nada en la habitación. Dice, Cecilia Borràs, que contaba antes, dejó la cama deshecha de su hijo durante meses. Deshecha, porque así la había dejado su hijo. Deshecha, dice. Y es evidente que eso es una huella que marca la historia, ¿no? Él, ¿qué hizo? Una cosa muy curiosa. Hizo una historia fue, sin decirlo a nadie de su familia, ni a sus hermanas, ni a sus padres, fue poco a poco tirando las cosas de su hermano. Se lo llevaba al contenedor. ¿Por qué? Porque si lo decía... ¿qué le iban a decir? Incluso, decía él, después de haberlo tirado, ni mi hermana, ni mis hermanas, ni mis padres me dijeron por qué lo había tirado, ni me han comentado nada de que no estaba la ropa de Eduardo.
curioso, pero eso forma parte de la vivencia ¿no? Dice, no toca nada porque en la cabeza no hemos iniciado el proceso de asimilación de esa muerte. Por tanto, si no has asimilado que se ha muerto, ¿cómo le vas a quitar las cosas? Por eso, ¿cómo vas a generar, hacer la cama o quitar las sábanas, ¿no? ¿No? Y es evidente que él dice que se refugió en el silencio como un elemento que le sirvió para intentar ver. Y dice, y otra cosa que pasa en cada uno de tal, la reacción de cada uno es otro de los mundos tal. Él dice, me enfadé muchísimo, lo escribí a las 3 de la mañana, me puse a escribir lanzado porque yo vi a mis padres completamente destrozados. Dice, y recuerdo a mi padre que me dijo, ¿qué hemos hecho? La verdad, que lo leo y me genera y de alguna forma la historia, la importancia de dejar de sufrir, la importancia de estar 20, él ha estado 20 años sin hablar de la muerte suya. 20 años. 20 años. Y al final ha escrito el libro contra el silencio de esos 20 años que tal. Y toda la historia, claro, dieron su libro y gente dice, ostras, Alberto, si tú no habías contado nada. Y yo decía, ni a ti ni a nadie prácticamente, ¿no? Es decir, que por tanto, el hecho de la muerte genera mucha pena, decía él, genera un cierto enfado con esa persona que antes expresaba, te genera la culpa porque pudiste hacer algo más y no lo hiciste, y probablemente te introduce en un magma de tristeza que evidentemente, porque evidentemente echas de menos a esa persona, ¿no? Y ahí aparece una cosa que me parece que es algo que hay que poner encima de la mesa, y Miguel lo conoce y seguramente lo conocéis, pero dice, yo digo que son benditos los grupos de duelo. Dice, los grupos de ayuda mutua, los grupos de acompañamiento que proporcionan entidades. Dice, es oro. Encuentras el mismo lenguaje, encuentras complicidad, encuentras como un abrigo cuando sabes que afuera hace. Me parece una expresión fantástica de lo que realmente le encontró en esos grupos de autoayuda, que son muy importantes. Yo he hablado con gente de los... Cecilia lo es. Susi de León en Cádiz lo es. Es decir, esas historias que han generado poder salir a pesar de lo duro de la historia, ¿no? Unas personas maravillosas que yo conocí a Carlos Soto hace ya bastante tiempo. Se murió su hija, antes hablábamos del sesgo de género, en este caso es su hija, el 24 de enero de 2015. Ellos son unos activistas. Olga y Carlos son dos activistas y que trabajan ¿para qué? Para la prevención del suicidio. Y está claro que toda la historia les marcó su historia, ¿no? Y fijaos, y lo que me decía de alguna forma, me decían ellos, pero en esa historia, una pareja que en estos momentos trabajan los dos juntos para eso, dice, hay que decir que no todo fue comprensión y amor. Nosotros hemos tenido que recolocarnos en el camino. Digo, lo duro que es la historia de una vivencia de un suicidio de una hija para una pareja, cómo se recolocan entre los dos, ¿no? Dice, no ha sido fácil, ha habido muchas discusiones, enfados, desencuentros, y esa historia de haberlo podido discutir nos ha permitido poder convivir juntos cuando éramos 3 y ahora somos 2, ¿no? Pero lo hemos trabajado mucho como pareja. De alguna forma cuando yo le dije a Carlos, yo con Carlos había hablado muchas veces, y le dije, me gustaría que estuviera Olga. Y la verdad, que no era una historia fácil entre los dos, aviso, digo, a pesar de que ella dice que se llevan bien y tal, pero la historia es muy dura en ese sentido, ¿no?
y reforzaban la historia que os he comentado de la importancia de sufrir, de dejar de sufrir, ¿no? De dejar de sentirse tan mal. Y ellos dicen, el problema es que hicimos todo lo que sabíamos, pero de alguna forma alguna cosa se nos escapó. De alguna forma, la depresión que tenía Ariadna se les fue y ella les protegió equivocadamente, guardándose todo el dolor, como decía eso, disimulando, ¿no? Fijaos qué duro, ¿no? Disimulo para poder conservar todo el dolor, ¿no? Y de alguna forma habla de que la depresión engaña, y en ese sentido ellos se sintieron que esa historia de depresión les engaña, ¿no? Y podría seguir hablando de historias. Una historia es La Niña Amarilla, María de Quesada, una persona que de alguna forma tenía 15 años, intentó suicidarse. Y después de 2 días en el hospital ya estaba de nuevo en clase. Fijaos la importancia, es decir, me intento suicidar, 2 días después ya estoy en clase. Fijaos, permaneció en secreto entre su familia y sus amigos más cercanos, hasta que una formación de yoga, curiosa, ¿no? Una formación de yoga en Estados Unidos, uno de los compañeros contó una historia y dijo, ostras, si esta es mi historia. Y a partir de ahí fue a hablar con esa persona y a sus 36 años decidió que ella también quería contar su experiencia. Y a partir de ella ha contado relatos suicidas desde el amor, La Niña Amarilla, ha montado una asociación, tiene un movimiento muy interesante, pero fijaos, dice cosas como, recuerdo tener 15 años, llegar un sábado, salida con mis amigos, media hora tarde en casa, mis padres me pusieron una hora de llegada, tal, no había móviles, no entré en una cabina para avisarles que llegaba tarde, estaba bastante asustada. Dice, un amigo, compañero de clase, había sufrido un desengaño amoroso y decía que se quería suicidar. Yo me quedé un ratito más con él, perdiendo la noción del tiempo para tratar de consolarle. Llegué a casa, mi madre me riñó. Le conté entre lágrimas lo que había pasado a mi amigo. Y ella no se lo tomó demasiado en serio. Fijaos, pero ella lo ve desde tal y dice, ¿cómo no podía ser importante algo así? Fijaos la importancia de las cosas con respecto a cada uno de nosotros y cómo tal, ¿no? Y de alguna forma, un elemento que también marca la historia es la baja autoestima, en ese sentido, como un elemento, dice, yo sentía que no me merecía vivir porque molestaba a otras personas. Fuera real o no, yo lo viví así. Y claro, eso hace la culpabilización y hasta que un momento explotas y empiezan los pensamientos suicidas. ¿No? En fin, historias que podríamos seguir contando, pero fijaos, vuelve a aparecer la palabra culpa y vergüenza y una cosa. Le dice, la culpa ha estado muy presente, sobre todo en los años de silencio. Fijaos, contra el silencio y La Niña María tiene una visión en ese sentido. Dice, lo he leído, era como que cada año, cada día que yo silenciaba mi experiencia, crecía la culpa, la alimentaba, porque yo creo que en el caso de que una persona sobreviviente, o en mi caso por lo menos, la culpa existe porque yo no quería hacer daño a nadie. O sea, yo no quería hacer daño a mis padres, no quería hacer daño a nadie que me quisiera, por supuesto. Entonces, asumir que tú no has querido hacer daño y perdonarte también por eso, me cuesta todavía. Me cuesta todavía, ¿no? ¿Y qué ha hecho? Una cosa muy interesante que vale la pena, la importancia del soporte social. Dice, con mi madre lo he podido verbalizar. Muy importante. Lo he hablado cómo se sintió, cómo lo vivió, qué pasó en esos momentos. Y eso sin duda alguna fue un elemento muy importante, ¿no? Y termino con esta historia. Tengo 2 más, pero voy a terminar con esta, ¿no? Susi de León es una de las últimas personas con la que he hablado, presidenta de la Sociedad Andaluza de Supervivientes por Suicidio de un Ser Querido, Ubuntu, ¿no?
una persona profesora, una persona optimista, ¿no? Solidaria, tal. Vive en Cádiz, en un pueblo, en la zona donde llueve más de España. Es profesora de instituto y tal. Y dice, fijaos, ella se murió, su hermano y su marido posteriormente. Por tanto, su hermano Juan de la Cruz cuando tenía 30 años, en el año 98, y en el 2010 su marido. Una historia dura, pero ella es tan fantástica, yo me dice, ostras, qué poderío tiene, y lo digo así, y dice cosas como, pues, el grupo de ayuda es algo realmente curativo. Dice, no necesitas prácticamente hablar, las vivencias son tan comunes, dice, ella ya había pasado su duelo y fue a Ubuntu porque tenía un libro que había escrito, porque el escribir también es un elemento que cura, ¿no? En ese sentido. Dice, tuve que caminar hacia atrás porque yo ya había salido para poder ayudar realmente a otros. Dice, volvió a su situación y le sirvió para poder ayudar. Y cuenta cosas, dice, cuando pasó lo de su marido, lo de su hermano lo vivió más porque su madre, que era una persona muy como él, ella en ese sentido cogió mucho las riendas, dice, pero dice, yo me quedé totalmente traumatizada, no me podía ni asomar a una ventana. Dice, muy duro de vivir. ¿Qué es lo que le ayudó? Tenía 2 hijos, no me podía morir con él. Fijaos, ¿no? En ese sentido, cuando decíamos lo del efecto de alguien que... ¿no? Y dice, hay 2 elementos los más difíciles de asumir y encajar. Una es la culpa, que ya lo hemos hablado, porque sientes que no tienes derecho a vivir y que incluso comprarte ropa o comprarte comida, dice, los dejaba sin darme cuenta. Ella cuenta que se refugiaba hablando y viendo a la gente que vive en la calle. Una cosa durísima, ¿no? Y dice, era como un autocastigo inconsciente, ¿no? Y la otra historia que dice que es devastadora, pero que lo ha entendido y que le ha permitido superarlo, y es la voluntariedad del acto, ¿no? Dice, yo me suicido porque quiero dejar de sufrir de alguna forma, ¿no? Y cuando dice, y yo a estas alturas ya lo entiendo, porque realmente lo que coge ese camino, porque realmente está sufriendo tanto que a veces incluso lo hacen por amor a nosotros. Y realmente, y le pregunté yo, ¿y cómo se supera eso? Dice ella, es lo más devastador que puede ocurrir en la vida, pero de alguna forma, decía ella, te deja fuera del mundo. Fijaos, te deja fuera del mundo, te deja en shock, te deja, dice, es una historia tan traumática, tan devastadora, tal. ¿Y qué es lo que le salvó de toda la historia? Esa historia de hablar con la gente que vivía en la calle. 2, entender que lo había hecho por amor. Y 3, el tema de escribir como elemento terapéutico. Escribir como elemento terapéutico. Dice, me ha ayudado mucho a vaciar, ¿no? Y a poner voz a lo que siento por dentro. Dice, y después Grazalema, vivir en la naturaleza y refugiarme en ella, me ha ayudado también. Podría seguir contando historias, pero me emociona contarlas, por tanto, yo creo que habéis entendido un poco o vivido a través de esas palabras algunas de las historias de estas personas que han tenido momentos duros y difíciles, pero que los han ido superando y que sin duda alguna yo digo que hablando con ellos y con ellas, creo que me sirve para poder entender, acercarme a un mundo difícil, complejo, multicausal, con muchos factores, pero que sin duda alguna, si no nos acercamos nunca desde esas perspectivas, probablemente nunca lo solucionaremos.
Muchas gracias. Bueno, abrimos un turno de preguntas muy rápido porque es un poquito tarde. Carmen. Muchas gracias a la Ateneo y al ponente porque ha estado fantástico. Es verdad, un viaje con muchísimos aspectos. Hay un aspecto que es el suicidio de las personas mayores, de 70 años, que no está, me he hecho en falta recoger las razones, que supongo que una de las razones sería la soledad, ¿no? Pero es por un lado, eso es por un lado, y por otro, ¿han estudiado o habéis hecho algún estudio de los países que tienen estas tasas de suicidio con respecto a estas otras, como por ejemplo España, en Europa? Por poner un contexto que sea más similar, ¿qué diferencia hay entre los países que tienen altas tasas de suicidios con respecto a España, que tiene menos? Esas dos cosas, cualquiera de ustedes que lo sepan o no, que lo quiera contestar. Por esta segunda de efectivamente, estudios de epidemiología lo que intentan analizar, lo que intentan trazar son cuáles son los factores de riesgo que puedan estar detrás de que en un país haya mayores o menores tasas. Dentro de la variabilidad, que no podemos entrar de alguna manera compleja a todo el mundo, sabemos que los países que tienen tasas más altas, sobre todo de manera histórica, no estamos hablando de un país que puntualmente vive una conmoción sociopolítica que destruye la sociedad, que la anoniza, y en ese caso aumentan las tasas, son los que históricamente tienen mayores tasas de suicidio, tienen un grupo de población muy enferma, muy desatendido, y cuando hablo de enfermedad digo de personas con enfermedades físicas, crónicas, multicomponentes de pluripatología, que no tienen ni siquiera acceso a sistemas públicos de salud tal cual lo entendemos aquí. Tienen unas tasas de alcoholismo brutales. De todos los países del este, que antes decía, ¿por qué en Europa los países del este? Los países del este las tasas de consumo de alcohol como afrontamiento habitual ocurren en toda la etapa etaria y es una primera respuesta para cualquier situación de sufrimiento. Luego tienen también un déficit de protección social. O sea, esos países son los que menos invierten en protección que entendemos como seguridad social, lo que conocemos como ingreso vital mínimo, como lo que conocemos la protección al empleo. O sea, son sociedades que están desarraigadas de toda la política de protección social. Y luego tienen también otro componente político. Es decir, donde más anida la violencia, el racismo, la xenofobia, donde todavía existe esa falta de respeto a derechos humanos, ahí es donde anidan mayores tasas de suicidio. Es decir, que eso no solamente está ligado con la enfermedad mental, el respeto, por ejemplo, a los derechos humanos también. En países que tienen tasas muy altas, y yo me quedaría con las que tienen muy altas y no lo sabemos, porque, por ejemplo, uno de los países con menores tasas de suicidio del mundo es Siria. Y todo el mundo puede entender que la realidad de Siria no justifica que tenga un 2,1% por 100.000. ¿Qué pasa? Que son países donde, primero, todavía legalmente está prohibido el suicidio. Eso significa que si sobrevive a un intento de suicidio, el castigo es casi tan duro como la propia muerte, que no cueste creerlo. Son países donde todavía la religión tiene un peso muy importante, que es una barrera también, en contra de lo que aquí decimos. La religión es un factor de protección del suicidio. Depende de qué prácticas religiosas pueden serlo o no pueden serlo. Y otro aspecto, ya para terminar, es que las creencias actitudinales que tienen esos países es de validar el suicidio. Es decir, es perfectamente legítimo y está muy validado que ante una situación de malestar, una situación donde tú metes a tu familia en un conflicto, pagarlo con el suicidio es honorable. Es decir, es que tiene un valor totalmente diferente. Hay suicidios de una manera tan poco entendible que no están en nuestra historia occidental como que en Oriente, familia filipina que acusa al vecino de que le ha robado su gallina, que eso es un ostracismo dentro de su cultura, la madre que ha recibido esa acusación se suicida y es la forma que tiene de expresar su inocencia para que el estigma pase a la familia acusadora. Y eso es súper frecuente en el este. Entonces, fijaros cómo ellos utilizan el suicidio como una forma de legitimar a veces valores sociales de este tipo. Entonces, esos países precisamente tienen una barrera dentro de la Organización Mundial de la Salud porque no es que le hable de un plan, es que está prohibido incluso hablar del suicidio. Yo estaba una vez en Turquía de vacaciones y como tenía mis conferencias en mi trabajo, estaba preparándome temas del suicidio y en la página web del hotel me saltó una alarma porque yo estaba utilizando la palabra suicidio, ¿no?
vino una persona del hotel a preguntarme qué pasaba. Claro, yo me cagué, porque me quería mirar en Turquía. Claro, y me dijeron que es que acceder en las redes sociales, allí por ejemplo, o a internet y buscar la palabra suicidio, allí no estaba permitido. O sea, que estaba viendo, es que yo estaba haciendo... Claro, qué cosa que nos suena a risa, pero que no vamos a salir de lo europacéntrico, que hay muchas realidades, no se entiende el suicidio igual en Occidente que en Oriente, por ejemplo. Y los países del norte que tienen mucha protección social, como Finlandia, que ya ha salido ahí. Claro, pero esos países del norte tienen mucha protección social para muchas capas sociales. Pero en esas ciudades, en esos países lo que ocurre es que las desigualdades sociales que ha generado el neocapitalismo son tan brutales que la diferencia del que más tiene al que menos es brutal. Entonces hay una población migrante que tiene muchas dificultades de acceso y tiene una protección social de un año, pero luego quedan totalmente invisibilizados. Por eso decía que en los países ricos también, claro, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, pero donde anida el mayor riesgo de suicidio está precisamente en la desprotección. Esto pasó mucho en Corea. Corea del Sur hoy en día es el primer país, el primer del mundo. Corea hace 25 años no estaba ni entre los 100 países con más tasa de suicidio. Donde todo el mundo, todos sus hijos aspiraban a trabajar en el campo y producir dentro de su familia, se industrializa y aparecen 3 grandes empresas, Samsung, de las tecnológicas, que generan un aumento en la riqueza de una población, en unas capas sociales muy concretas, y genera una desigualdad tan grande que ahora no poder colocarte como persona joven en una de las grandes empresas para competir a nivel económico, te deja en una situación de carga social, de fracaso social, y utilizan el suicidio por no poder llegar. Entonces, ese crecimiento ha sido tan rápido que ha desestructurado, esto nos lo había dicho Emile Durkheim, sociólogo francés del siglo XIX, y nos lo había dicho antes de que habláramos nosotros aquí de suicidio. Cuando hay una desigualdad, cuando hay una anomía en la sociedad, cuando se tambalea por las conmociones que estamos viviendo ahora, Estados Unidos, Argentina, vamos a ver cómo están creciendo las tasas de suicidio y las de homicidio. O sea, siempre va, nos decía Durkheim, es que la violencia anida precisamente en este tipo de... Entonces, eso es muy importante tener esa lectura que en España ni siquiera se ha hecho. O sea, aquí podemos hacer muchas de las preguntas, las cuales como expertos podemos salir del paso, pero realmente no conocemos por qué en Granada es la provincia donde más mujeres fallecen de España. Por ejemplo, aquí nadie se ha explicado el por qué, o por qué Andalucía históricamente lo está, o por qué Soria de buena primera aparece, o por qué Madrid, que entendiendo la capital con todas las conmociones que pueda estar viviendo, es una de las comunidades que está justo delante de Ceuta y Melilla. Si alguien piensa o espera que en Madrid la tasa de suicidio es la misma que la que tiene Ceuta y Melilla, a estas cuestiones no hemos ni llegado, porque no se plantean estudios serios que puedan dar respuesta a esto. O sea, el estigma del suicidio es la E grande, la otra E es el enigma. Sabemos mucho menos de lo que nos gustaría acerca de este fenómeno. Un antiguo compañero. Lo de la edad va muy ligado, tú lo has dicho, ¿no? Al tema de la soledad, ¿no? Y el aislamiento como un elemento que está ahí, ¿no? Pero no solo, no solo, ¿no? Yo creo que, es decir, pensar, se ha muerto un ser querido que vivía con él, ¿no? Que vivíamos. Eso favorece, de alguna forma, a que voy a seguir viviendo si... ¿no? Historias de este tipo, ¿no? También la pérdida económica, ¿no? Me jubilo, pierdo ingresos, tengo menos ingresos, y eso favorece que haya gente que también se plantee el suicidio. Y también el tema de la pérdida de la independencia. Necesito ¿no? que me hagan las cosas, pierdo mi autonomía y mi independencia, y eso también favorece. Y la realidad es que en un entorno donde el porcentaje de que esa población ha subido de forma importante, sigue subiendo más que el resto, ¿no? Y yo diría que estas 4 o 5 cosas que he dicho son algunas de las causas que conocemos, probablemente algunas otras que en ese enigma que decía Miguel que está ahí. Hay cosas que sabemos, que intuimos o que preguntamos y que nos dicen, pero hay cosas que se nos escapan. Quería comentar, John y yo tuvimos un compañero en la escuela, fue el mejor profesor que tuvo la escuela en toda su historia. Este hombre se suicidó. Y él durante un tiempo estuvo estudiando algo de... Y él me hablaba a mí de los clústeres de suicidio. Y él
Decía que había ahí un clúster en la zona de Alcalá, otro en la zona de Cártama. ¿Qué explicación tiene eso? O sea, Era de Costa del Sol. eso es. No sé si tú llegaste a conocerlo. Aquí, no, Eso es responsable. personalmente en su trabajo, sí. Sí, es verdad que los dos clústeres tradicionales, saliendo de Granada, que esto es una novedad, ha estado en Alcalá de Real, que tenemos aquí personas que viven ahí, en Jaén Norte, y no Cártama, es Antequera y Comarca. La comarca de Antequera triplica. Es la suya. Porque además que yo soy nativo de Antequera, o sea que te lo puedo decir. Y fíjate, algo muy cultural de lo que hablamos, evidentemente las explicaciones tienen que ver, población mucho más envejecida, trastornos mentales que se siguen encubriendo, o sea, en estos pueblos sigue siendo frecuente que si una persona tiene un trastorno mental, esto de llevarlo a comunitaria, de aplicar, de diálogo, se queda ahí recluido en mi casa. Pierden oportunidades de vida, no pueden trabajar, pierden la red social, quedan muy estigmatizados. Pero hay una cuestión cultural, vuelvo a repetir, que tiene que ver con que lo comparten ambos pueblos. En el día a día, personas que están viviendo situaciones de sufrimiento, están tomando un café, te están diciendo, ¿cómo estás esta mañana? Y te dicen, estoy para ahorcarme. Lo dicen con una naturalidad absoluta. Y culturalmente no es la herencia biológica, en las familias, porque hay clústeres, pero es que en estos pueblos son familias de personas suicidas, donde tenemos generaciones de abuelos, padres, tíos, que se suicidan en el mismo lugar, que se ahorcan utilizando la misma cuerda. Y tú dices, tú se ha ahorcado a mi abuelo con una cuerda. Y mi padre lo que hizo fue guardarla. No dijo dónde está, pero el mito de la familia es que todo el mundo sabe dónde está la cuerda. Y a la hora de expresar las cosas es, estudia, que te digo, que coge la cuerda. Eso está súper validado. El hijo coge la cuerda, la guarda y la familia se hace ahorca el hijo y vuelve a guardar. O sea, son cosas muy profundas, muy culturales que están en el seno del pueblo y que están validadas. Entonces, interesa acercarse con una mirada mucho más amplia, como ha dicho Joan Carlos, contando con los ciudadanos. Hasta hace poco en Alcalá, que estuvimos dando una charla, era la primera vez, siendo el pueblo que más tasas de suicidio ha soportado durante 35 años, la primera vez que el pueblo se pudo sentar en un entorno de la corporación local, del ayuntamiento, a hablar de lo que estaba ocurriendo. Curioso, se llenó el acto, perdón, pero allí no había ningún hombre. El hombre era yo, el hombre era el alcalde, el hombre era... Pero claro, las personas que no estaban allí, casi todas las mujeres que habían perdido... O sea, fijaros que todavía, incluso aunque pensemos que estemos abriendo el hielo, no podemos confundir que la gente que realmente está en riesgo todavía no está en esa situación y tiene mucho miedo. Es que es la historia, ¿no? Es el estigma que marca y que dificulta acercarse. Un momento, solo un comentario. Emilio, que se suicidó, ¿no? Como decía nuestro compañero Emilio, la historia es la enfermedad como el evento que marca su suicidio, ¿no? Es decir, que viendo que un diagnóstico que amenazaba el pronóstico de la vida, el pronóstico de la vida, me retiro a mis aposentos, ¿no? Y que también eso son historias que van ligados a entender la vida y, ¿no?, que también forma parte del tema cultural y que sin duda alguna está ahí, ¿no? Era un pequeño... Jesús. Sí, muchas gracias sobre la toma de posición de la fe. Precisamente he quedado en tomar café con Antonio González, la psicopsiquiatra de Alcalá de Real, mucho para hacer algo que quiere proponer aquí en la anterior vez que viene. O sea que seguramente seguiremos hablando de este tema porque me parece que es una cuestión social en la que hay que seguir hablando y en la que no se puede hacer de la sociedad. Intervengo para primero mostrar mi curiosidad por la exposición tuya, porque tú has empezado hablando de datos y has acabado hablando de filosofía, de sociología, de antropología, y eso es justamente lo contrario de mi formación. A mí Durkheim me lo explicó don Pedro Cerezo. Es decir, mi carrera de psicología empezó por la filosofía, la psiquiatría, y de ahí me vine efectivamente a los datos, ¿no? Y eso me ha llamado la atención. Pero en todo caso, lo que se me queda claro... No he contado la historia, que es lo que le gusta realmente. Lo que se me queda claro son dos cosas. Primero, hay que respetar que no sabemos por qué alguien se suicida. Podemos dar vueltas, podemos elucubrar, podemos efectivamente meter factores de riesgo. Sabemos que tiene que ver con esto, con lo otro, con lo demás, pero el acto de suicidarse
no tiene por qué tener una explicación. Creo que eso hay que respetarlo. Porque es un respeto a la dignidad de la vida humana cuando alguien decide que su vida no tiene sentido. Y si no tiene sentido para él, por mucho que los expertos le demos vueltas o los terapeutas le demos vueltas, no vamos a saber nunca ese misterio. Creo que forma parte del misterio. Segundo, el suicidio es una cura de humildad del terapeuta, porque es el triunfo de la enfermedad. Y a todos los que estamos aquí, que hemos trabajado en terapia, sabemos que, por lo menos en mi caso, más de uno, y más de dos, y más de tres, en un momento determinado, incluso lo hemos pronosticado cuando nos han preguntado las trabajadoras sociales qué piensan del caso. Esto no va a acabar bien. Porque efectivamente la muerte era la única salida que le quedaba a aquella señora que se tiró del sexto. Y punto. ¿Vale? Y si después tiene en terapia al hijo y al hijo le pasa a los 6 meses exactamente lo mismo, empiezan a entender alguna cosa a partir de este respeto por ese real del que no vamos a tener sentido nunca. Ahora bien, eso no impide que efectivamente echemos de mano políticas públicas, como estáis diciendo, políticas sanitarias, políticas educativas, que minimicen este asunto de 11 suicidios diarios que estamos viviendo. En esta misma sala vino en su día y hablamos de un texto que me parece que es básico para estas cuestiones, se llama Malestar. Lo conocemos todos porque está recorriendo todos los centros de salud mental del país. Y vino Marta Carmona, Javier Padilla, que es secretario de Estado ahora no pudo venir, pero vino Marta Carmona y efectivamente, creo que efectivamente es un asunto de malestar, es decir, de que estamos mal. Y precisamente porque estamos mal y se dan la conjunción perfecta de todos esos factores de riesgo y de toda la cuestión de la ideología que efectivamente has dicho al final de tu exposición, parece que podamos, en cierta manera, entender lo que está pasando con el suicidio, lo que no significa que nos creamos omnipotentes, sino al contrario, una humildad en la terapia del carajo y un respeto por las decisiones de las personas que vienen a vernos. Yo empecé por la filosofía y siempre me acuerdo de Heidegger cuando hablaba de la nuda vida, es decir, una vida que no tiene valor, una vida que no merece la pena ser vivida en determinadas condiciones. Y hay un respeto que yo por lo menos en mi práctica profesional he tenido siempre por las personas y por los sujetos que efectivamente al final han tomado esa decisión. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, las prácticas coercitivas que el sistema sanitario ha puesto en marcha, precisamente por llevar esta prevención suicida al extremo, ha justificado mucha iatrogenia y no invocar esto de CNK del acto de libertad suprema, que tiene que ver con el suicidio. Pero claro, cuando trabajas en prevención esto también es políticamente incorrecto. Parece que tenemos que prevenir todo y entonces si hay que encerrarlo, hay que ingresarlo, hay que medicarlo, hay que... Lo que se le pide a un terapeuta con el paciente, eso es lo que hago yo en mi día a día, y fíjate que la primera intervención, una vez que me presento con las personas que acuden en la unidad Cicerón, es yo no voy a decidir con su vida, yo no le voy a pedir que se comprometa con su vida, que es suya, yo no voy a decidir sobre su vida, solo le pido que se comprometa con este espacio terapéutico. Al finalizarlo, usted decidirá qué tiene o no tiene que hacer. Esto es una experiencia emocional correctiva, claro, lo que esperan en un clínico que está trabajando en un hospital es, como yo a este le diga tal, este me ingresa, llama a la familia. ¿Por qué? Porque eso pasa. Dentro de la deshumanización está también hecho. Entonces, lo único que yo le pido al paciente es sembrar esa ambivalencia, porque todas las personas que han estado relacionadas con el suicidio tienen muchas razones para vivir. Pero es que me he dado cuenta con la experiencia que también tienen razones para vivir. A veces únicas. Y me dice, Miguel, es que solamente tengo una única razón. Pero es que incluso la evidencia ha demostrado que una razón de vida que sea potente, que sea poderosa, nos puede permitir contrarrestar 20 o 30. Y que el suicidio no se genera porque aumenten más las razones de muerte, que serían los factores de riesgo, sino porque desaparezcan o se amenacen razones de vida, razones de protección. Lo que pasa es que el sentido de la vida no es algo que da un terapeuta. Tú puedes acompañarle en el camino hasta que esa persona lo descubra, por lo que le pides que siga vivo. Pero ese valor yo no se lo voy a dar. Hasta hace poco había mucho miedo a hablar del sentido de la vida en la terapia, porque parecía que estaba hablando de otra cuestión. Pero es que el sentido de la vida lo otorga el paciente. ¿Qué le pedimos? Siempre la ambivalencia y aplaza tu decisión. Porque es que siempre va a poder suicidarte. De hecho, Emile Cioran, hablando de la filosofía, yo no me suicidé
porque siempre he sabido que he podido suicidarme y a veces los pacientes, tener ese botón de la desconexión en un momento dado, le ayuda mucho a no sentirse atrapado. Y nosotros le estamos quitando la máquina del botón. Le estamos diciendo, no, no, es que tienes que vivir, es que te tienes que enfrentar, es que tienes... Dentro de los mantras, que tenemos muchos, cuando ha dicho antes Joan Carles, es una solución eterna para un problema que a veces es temporal. Y yo digo, algunos, la mayoría son temporales, pero también hay personas que nos enfrentamos a problemas que no son temporales, que son crónicos. Y sin embargo estamos insistiendo. No nos meteríamos ya en países que han validado el suicidio asistido o la eutanasia con el miedo social de vamos a aumentar las tasas de suicidio, y no solamente han aumentado, sino que han disminuido. O sea, no es verdad que si se legalizara, que esto es una cuestión ética, que evidentemente no va, pero no es cierto que abro máquinas para generar suicidio y resulta que la gente va a suicidarse, claro que no. La gente sí quiere dar una oportunidad y hasta el mismo día las personas están buscando un rescate. Hasta el mismo día hablo de minutos, que están tomando el balance decisional de si me quito la vida o no me quito la vida, con la evaluación momentánea ecológica, que es una medida muy precisa, han llegado a demostrar que lo deciden 30 minutos antes. Han pensado en el suicidio 5 años atrás. O pueden llevar hablando del suicidio, pensando en el suicidio 10, 15 años. Pero la decisión última, ese balance final lo hacen media hora antes. Eso nos tiene que dar cuenta de que hemos estado muy equivocados en pensar que la carrera suicida es que una persona un día se levanta, no quiere vivir, luego quiere dejar de sufrir, luego va a tener acción suicida, luego va a hacer una planificación, un acto preparativo, un intento y va a hacer por suicidio. Eso ocurre, pues sí, en algún grupo de personas, diría que incluso minoritario. Hay otras personas que te juran y perjuran, y lo sabemos con el matiz que le podría hacer de la mitad. Las personas que más nos pueden dar ese testimonio son las que sobreviven a un intento altamente letal, porque es la población, digamos, más parecida al del suicidio consumado. Y juran y perjuran y dicen, Miguel, yo no había pensado el suicidio en mi vida, pero esta mañana a las 8 de la mañana tengo una discusión con mi mujer, hemos descubierto la fidelidad, me fui al bar, empecé a beber, consumí droga, volví a la casa y a las 8 de la tarde estaba precipitado por un balcón. ¿Qué pasa? Que eso no duele mucho, porque cuando yo incluso esto lo escuchaba hace 10 años, yo negaba al psiquiatra que se lo escuché. Que digo, sí, hombre, ¿qué está diciendo? Luego me di cuenta de la propia impotencia. Si estamos hablando de esa impulsividad, de esa decisión, ahí las oportunidades de prevención, ¿cuáles son? Muy pocas. Entonces eso no nos gusta. Tendemos a pensar que todo es planificado, que es premeditado, porque... Lo que no quita, perdona, lo que no quita es lo que tú puedes hacer como terapeuta. Es decir, o lo que tú puedes hacer como tal. Lo que la necesidad de muchas veces es, ante ese problema que tengo, que me he levantado esta mañana y que tal, encontrar a alguien con el cual pueda hablar, pueda verbalizar y de alguna forma, probablemente, no digo que luego no se suicide, pero probablemente ese día no, de alguna forma. Bueno, es que el posicionamiento del terapeuta es decirle, yo voy a estar contigo ¿hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final, hasta que tú lo decidas, hasta el mismo minuto último. No podemos empezar a poner trabas que puedan angustiar, incluso precipitar, hasta el final. Y esto, como dice la historia, el barco de Caronte, ¿no? Que decía Pereña. Es que, claro, el Caronte no para de pasar almas de la laguna Estigia de una orilla a otra. Y te dice, sé que algunas almas caen, pero yo no dejo de remar. Y esa filosofía del terapeuta. Yo voy a seguir con todas las personas que pueda, sabiendo que algunas no van a poder, pero eso no me impide seguir remando. Pero una cosa, permíteme, pero también cogiendo palabras que tú has dicho algunas veces, ¿no? Y es, pero cuando escucho. Me tiene que importar. Sí. Es decir, lo digo por la importancia de ese proceso. Es decir, yo estoy a tu lado, pero estoy a tu lado. Es decir, no estoy a tu lado, estoy a tu lado, que es un elemento muy importante, porque muchas veces no encuentro a nadie, es decir, ese soporte social que decía yo antes, en el cual alguien busca, o que todos buscamos de alguna forma, es, si no lo encuentro, me retiro a mis aposentos, ¿qué más da, no? En ese sentido, la importancia de ese proceso de estar ahí para poder hacerlo con toda la ternura posible, con toda la escucha, con los 5 sentidos, realmente es la que puede ayudar a que ese proceso se produzca, ¿no? Y es evidente que cuando ves que me acerco a ti y tú pasas de mí, está claro que me das un elemento más para no buscar los motivos de seguir viviendo que pudieran encontrar. Muy bien. Bueno, pues... Quisiera saber, Carolina, acerca de los silenciados que ha estado el suicidio y que no se habla de esto, ¿por qué? Mira, decía Joan Carles, y no habla de la historia, sino como del medio. Habla de la historia del suicidio o del investigador de Canadá. Pero fíjate que esa contestación hunde sus raíces que durante, digamos, en la Europa occidental,
la tradición grecorromana y la religión, o sea, el cristianismo ortodoxo europeo, ha estado durante 12, 13 siglos estigmatizando, porque yo creo que el suicida, como persona, como colectivo, no puede haber otro colectivo en la historia más vilipendiado, humillado, vejado, o sea, todas las prácticas que se han permitido hacer con las personas del suicidio, la consecuencia última, y esto hablamos desde los griegos que hablaban anteriormente, que ya en el 367 se le cortaba la mano derecha, la palabra estigma viene de ahí. Si sobrevive, se le cortaba la mano derecha a la persona suicida para que el pueblo viera que esta persona había intentado abandonar la poli. Desde ahí prácticamente hasta nuestros días, el castigo ha sido múltiple, además, por diferentes vías. Conclusión, consecuencia, las familias tuvieron que ocultar, incluso por preservar el patrimonio, tuvieron que ocultar los motivos de la muerte. Eso explica ahora porque dice, es que prefiero decir que ha muerto de cáncer a que no haga de suicidio. 12 siglos de silencio y de humillación no se pueden derretir en poco tiempo. Es decir, la sociedad castiga de muchas formas, a veces de una manera directa, pero otras de manera tan indirecta como, por ejemplo, un suicidio, hablamos del accidente de tráfico, no tiene derecho a cobrar el seguro. Condenando a las personas a muchas situaciones de pobreza. Si es por accidente de tráfico, sí. Cuando llega el forense, llega el juez, a veces ha sido el único criterio para decir, vamos a ponerlo en el otro sitio. Porque las aseguradoras no pueden dar cobertura cuando ha sido de una manera voluntaria. Entonces, quiero decir, hay muchas caras donde lo castigamos de una manera directa e indirecta. Los trabajos expulsan y echan a personas del trabajo si han sobrevivido en intento de suicidio. Y muchas veces lo hacen por cubrirse. En los colegios los chicos no permiten que se reinserten en el colegio si el psicólogo de turno no pone en el informe que asegura que la dinámica del aula no va a ser vista interrumpida. Esto es real. Ya que se nos llena la boca en muchos casos a decir, hombre, yo acepto el suicidio, pero luego no queremos acercarnos. Nos da mucho miedo. De hecho, los mitos funcionan porque cumplen esa función social. Mientras que el suicidio le ocurra solo a los locos o a los enfermos mentales, los que estamos aquí, que supuestamente estamos sanos, que es lo que hay que verlo, a nosotros no nos va a pasar. Y eso todavía sigue cumpliendo una función que nos impide acercarnos, aparte del dolor y del sufrimiento. Esa impredecibilidad a la gente le da miedo. Porque cuando escuchan un chico de 15 años que estaba bien, feliz, contento, y el día antes había estado con los amigos, al día siguiente se ha precipitado, que un padre escuche que eso ha sido impulsivo, como se ha dicho recientemente, puede decir que al niño le puede pasar. Y eso genera mucha alarma, mucha angustia. Respuesta ante eso, negarlo, ocultarlo, silenciarlo. Y de eso hemos sido cómplices todos. Medios de comunicación, políticos. La pandemia lo que pasa es que al romper esto ahora no se pueden poner de perfil. Y ahora hemos pasado del silencio al ruido. Y ahora estáis escuchando titulares o programas reactivos del suicidio que se instrumentalizan, se utilizan el drama del suicidio, pero intentan buscar otros fines que no son de la prevención. Y en ese sentido los medios de comunicación han favorecido eso. Pero a los periodistas les decían el hecho de hablar de suicidio contagia suicidios, por tanto no hables de suicidio. Y eso les ha marcado hasta hace relativamente poco, ¿no? Incluso ves noticias actuales mal explicadas, mal contadas, básicamente ¿por qué? Porque no saben trabajar ese tema. Digo, un medio de comunicación que debería saber qué contar, cómo lo ha hecho, de qué manera, cómo sea tal, no sirve para nada y por tanto hacerlo, lo único que es hacerlo mal. Pero la realidad que nos encontramos es que esa historia que les han contado, que no lo contaran, marca que no saben contar. Muy bien, pues damos por... O sea, era por preservar a los demás que no fueran el mismo... Claro, el efecto contagio, es decir, Eso no es un mito, contarlo, es real. O sea, que el efecto contagio no es un mito. no es un mito, está El claro. contagio está evidenciado y sabemos que... Lo hay. Claro, pero lo que se llegó a la conclusión era que hablar del suicidio generaba suicidio. Y luego la evidencia nos ha dicho que hablar mal, de manera irresponsable, de manera dramática, eso es lo que contagia. Hablar de una manera responsable, de una manera ética, rigurosa, ayuda. Pero claro, entre hablar y no hablar y hablar mal, hay una diferencia. Entonces, peor que una sociedad desinformada es tener una sociedad mal informada. Y lo que está ocurriendo con el suicidio es que estamos mal informando a la población. Y eso puede ser más peligroso incluso que el propio silencio. Que hubiera más posibilidades de punto de vista de la salud, de las personas que puedan ayudar. Está silenciado, no existe. Claro, y eso es lo que favorece, de alguna forma, ese silencio. Por eso decía el libro, ese título del libro que se dice Contra el silencio, ¿no?
como idea que hay que romper. Muy bien, Muchas gracias.